domingo seguimos muy de cerca las elecciones en 5 provincias, una de ellas que son las PASO en la provincia de Mendoza, el resto son elecciones generales, ya han tenido sus PASO, pero este desdoblamiento también de las generales se debe a que no había candidaturas firmes ni siquiera definiciones en su momento que llevaran, por otra parte, a los gobernadores a ir con las generales, y decidieron también desprenderse de las PASO de agosto y de las generales de octubre. Me parece que ahora empezaron las definiciones, ¿no, Gustavo Marangoni? Por empezar con la fórmula Yo llamo a los Fernández, ¿no es cierto? Ya empezó, digamos, a andarse un camino. Creo que es oportuna la cronología que hiciste, porque en realidad buena parte de los gobernadores comenzaron a tomar la decisión de desdoblar las elecciones hacia fines del año pasado, primeros meses de cuando todavía a nivel nacional justamente no estaba claro el tema de las fórmulas ni nada por el estilo. Sí, más allá del panorama económico, político, ¿no es cierto? Decidieron privilegiar lo local. Exacto. ¿No? Primero, sí. digamos, primero el pago propio y después, en todo caso, se irá viendo, digamos, lo que se iba a conformar. Naturalmente que la decisión de la expresidenta de postular a Alberto Fernández para la presidencia aceleró de alguna manera los tiempos. También movilizó a los gobernadores y, si se quiere, desestabilizó lo que era conocido hasta ese momento como Alternativa Federal, porque Alternativa Federal dependía, digamos, de alguna manera, su apellido del apoyo de los gobernadores. Era federal porque los gobernadores apoyaban eventualmente ese espacio, pero cuando más o menos 10 mandatarios provinciales saludaron la nueva fórmula en lo que se presume es un apoyo, ya veremos con cuánto énfasis, bueno, empezaron a surgir los distintos episodios que hemos conocido en las últimas semanas, y luego de la parte federal también se terminó como de desestructurar la parte alternativa, porque hubo candidatos, digamos, que no se ponían de acuerdo respecto de la forma de dirimir las candidaturas. ¿Quedó desdibujada Alternativa Federal? Bueno, me parece que ya hoy, a presente... No existe, ¿no? Prácticamente no. O si existe, bueno, sí es muy existe, pequeña, porque, está Schiaretti, está Miguel Ángel Pichetto. Claro, pero habrá que ver si eso puede encarnar en una candidatura. Lo cierto es que parece ampliarse la vereda. O sea, a ver, hay una decisión que creo que tomó la expresidenta de decir, bueno, vamos a tratar de ampliar esta vereda. En primer lugar, digamos, convocando a aquellos que en algunos momentos de la historia reciente se alejaron de lo que era el espacio Unidad Ciudadana, o antes que Unidad Ciudadana, Frente para la Sergio Victoria, Massa, Partido Justicialista. decís, que fue jefe de gabinete. Pero el propio Alberto Fernández. Claro, también. Recordemos que Alberto Fernández fue un crítico bastante importante digamos, del segundo mandato, sobre todo, y de algunas políticas. Bueno, fue reemplazado por Sergio Massa después como jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces yo diría, primera forma de ampliar la vereda es convocar a aquellos de la cultura peronista, independientemente del nomenclador en el que se encontraran, Frente Renovador, PJ, Unidad Ciudadana, etcétera, para conformar en ese primer paso una oferta más robusta o vigorosa que la que se presuponía iba a existir hasta diciembre del año pasado. Me parece que eso es medio puente. El principio de la búsqueda para otros sectores, inclusive en Capital y en otros distritos, se empiezan a barajar nombres, todavía no sabemos, pero que a lo mejor no provienen de ninguna de estas Bueno, se tienen que apurar, como yo digo, ¿no es cierto? O sea, miren el reloj y miren el día, la fecha. Porque... los cierres, la experiencia de los cierres de lista, hasta el último minuto, de alianzas tienen hasta el miércoles. Cierra. Es decir, las alianzas, por supuesto, ya tienen... Claro, y el 22 de junio también las candidaturas. Cercana. Sí, pero el 22 de junio es... todavía como lejísimo. Claro, porque eso lo vamos a ver, 3 días antes, 4 días antes vas a tener la supuesta conformación de lista de todos los partidos, no solo de este espacio. Claro. Y después vas a ver modificaciones. Es que no saben qué hacer todavía. O sea, hay unos que no saben qué hacer. Sergio Massa es la figurita difícil, la figurita que quieren conquistar, se alejó del Frente Cambiemos, él mismo se calificó como opositor, pero esperando también algo mucho más amplio de lo que la oposición está pretendiendo. ¿Cómo lo ves a Massa, que presentó un comunicado de 11 puntos? Yo creo que hace más o menos 6 meses Massa empezó a modificar su discurso, si se quiere, empezó a pasar de una posición en el tablero político a una oposición. La posición era el camino del medio, la tercera vía, etcétera. Y fue montando hacia una oposición que empezó a definir que el gobierno de Macri era un fracaso, y que como tal había que buscar una nueva mayoría. Reproduzco, digamos, el lenguaje que utilizaba. Bueno, esa dureza en el lenguaje naturalmente lo va corriendo, digamos, más lejos de las variantes existentes y acercándolo naturalmente a la fuerza que concentra, vamos a decir así, redondeando un 30%, un 30 y algo por ciento de la intención de voto hasta este momento. Entonces,
creo que ese desplazamiento lo que ha también obligado a reconfigurar es todo lo demás, porque finalmente pareciera, si bien falta tiempo, pareciera que vamos como una suerte de reedición de una alternativa que va a estar polarizada, ¿no? Digamos sí, la polarización existe, lo que pasa es que está Roberto Labaña, que está sumando bastantes desencantados según las encuestas, ¿no? Pero bueno, está también medio indefinido. Sumamos economistas, a vos que también te encanta la economía, ¿no? Que sos politólogo, Federico Pastrana y Diego Martínez Bursaco, bienvenidos, los invitamos al debate económico, al que también se suma Gustavo. ¿Cómo ven el impacto de lo que ahora es transitar hasta las PASO, hasta las generales? Vos decís que lo ves como que falta mucho. Pero la verdad es que es como un año que se extiende, ¿no? Sí, yo creo que es un año bastante complicado. Sí. Creo que Argentina está pasando por un momento de crisis que en algunos indicadores no se ven hace décadas, como la inflación y otros indicadores que hacen que la salida de la crisis no sea fácil. Y yo creo que eso es percibido en parte por los mercados, es percibido por la gente y en parte por la política. Yo creo que lo que comentaba Gustavo se enmarca también en una pérdida en la imagen positiva del gobierno, ¿sí? Un aumento en el rechazo del gobierno de algunos sectores, y que eso también lleva a que una parte del espectro político que no sabía bien a dónde posicionarse se empieza a posicionar en la oposición. Yo creo que la cuestión del dólar, que ahora está transitoriamente controlado, creo que llegó a un momento en los últimos 4 meses, en donde varios sectores vieron que el gobierno estaba perdiendo el poder de control de la economía y que las condiciones iban cada vez empeorando, en un marco en donde como vimos, ¿no? Aparecieron políticas que parecían contradictorias con el eje de la política, que es el déficit cero. A ver, Diego, y pueden debatir también ustedes. Sí, a ver, en los años electorales siempre tenemos la incertidumbre, ¿no? Las decisiones de consumo por ahí más duradero, que digamos, no es de corto plazo, ¿no? Es el famoso consumo discrecional, tienden, digamos, a pensarse un poquito más, digamos, en el bolsillo de cada uno de los argentinos. Y sobre todo más en el panorama político que planteaba recién Marangoni de esta polarización, pero polarización con una marcada incertidumbre respecto a cuál va a ser el resultado electoral. Y estamos hablando de un resultado electoral que digamos, no es neutro para hacia dónde va la Argentina, ¿sí? Y en función de eso los mercados reaccionan, el argentino reacciona y el ahorrista argentino reacciona. Y lo que vemos es lógico, es dolarización, incertidumbre y cancelar cualquier patrón de consumo o de inversión hasta tanto se disipe esto. Lo que a mí me parece quizás, y para plantear algún escenario un poquito más profundo, digamos, cuán errada está la dirigencia política de seguir haciendo la política tradicional, digamos, ¿no? Sin importarle realmente cuál es el rumbo del país, porque en definitiva lo que nos hemos pasado discutiendo en estos 6 primeros meses del año precisamente fueron con quién va Massa, con quién no va Massa, cuáles son las alianzas políticas y todo. Y digamos, no son capaces de ponerse de acuerdo en 3 o 4 políticas económicas de largo plazo. Claro, bueno, las políticas públicas nunca se ponen de acuerdo que son políticas de Estado. Ya volvemos, Rafa.